Sí, Nombre y apellido y dónde nació. Julio César Chazarreta, nací en La Mendieta un 8 de julio de 1949. Se- ¿Cuántos años tenía durante la última dictadura militar? Durante la última dictadura militar tenía 26 años, 27 años casi. 27. Entre los 26 y 27 estaba ya cumplido. ¿Y cuántos años tenía cuando lo llevaron preso? 27 años. 27. Sí. ¿Y dónde se encontraba? Me encontraba trabajando, mejor dicho, había salido, acababa de salir a minutos de que salí de trabajar, estaba cumpliendo turno de 21 a 5 de la mañana y me detienen a 10 metros de mi casa, a las 5 y 5, 5 y 10 habrá sido. ¿Estaba solo? Sí, solo. ¿Y a dónde lo llevaron? Solo. Me llevaron a la seccional de La Mendieta y de ahí me trasladaron, ya estaba ya vendado, encapuchado, digamos, te metían una funda eran improvisados, ¿viste? Te metían una funda de almohada en la cabeza y más o menos creo que me llevaron a la central de policía. Los lugares que yo más o menos he identificado donde estuve era Central de Policía, después Regimiento 20, después Guerrero, donde era la escuela de policía antes, ahí. Y recalé de último en Villa Gorriti, en penal. ¿Cuántos años estuvo Y preso? yo tuve casi un año. Ahí en Gorriti cumplió. No, en Gorriti tengo que haber estado 2 meses y días, ¿me entendés? Después no, me tenían así, ambulatorio. Pero solo aquí en Jujuy. Sí, en Jujuy, no, Ah, no me trasladaron trasladaron. a La Plata como a los otros compañeros. ¿Y qué recuerdas de esos meses ahí de esos, o sea, cómo era el tema de la alimentación? La alimentación era deficiente, lo que más nos afectaba era que estábamos permanentemente incomunicados. Mis compañeros están todos muertos. Mis compañeros de causa de detención, ¿has visto? Y la incomunicación era. La incomunicación, los demás presos, supongamos cuando estuvimos en Jujuy, estábamos en el pabellón 5 y la única manera de ver la luz del día o de que nos saquen de la celda era pedir ir al migitorio. Y las ventanas, para que ustedes se ubiquen, daban sobre Avenida La Bandera, la avenida de entrada a Jujuy, ¿viste? Atrás está el Santa Teresa, la vía de ferrocarril y está el Instituto Santa Teresita, el Colegio Santa Teresita. Ahí salíamos y mirábamos un poco ahí, era el único momento. Después nos comunicábamos con los demás presos en descuido del guardia cárcel. Algunas veces capaz que lo hacía a propósito. Iban, abrían una ventanilla y sí, ha sido, yo recuerdo, me jacto de mi buena salud, pero es la única vez que me engripé después de salir del penal. Cuando me dieron la libertad, a la semana caí engripado por primera vez en mi vida. Nunca. No tengo operaciones, nada. Yo soy un tipo sano, a Dios gracias, pero la única vez. Y claro, dormíamos en el piso, o dormía, mejor dicho, porque estaba solo en una celda. Y los otros compañeros en otra celda, por supuesto, individuales. No teníamos ventana, comíamos en el suelo. La comida nos alcanzaban por una ventanita chiquita que había en la puerta, un pestillo por ahí nos pasábamos el plato y bueno, y a diferencia de todo, yo tuve una causa, digamos, penal. Era la infracción a la ley 2840, que es una ley de seguridad, que es una ley
que ha sido creada o promulgada también en el año 74, en pleno gobierno constitucional peronista. Bajo esa causa lo llevaron preso. Bajo esa causa me llevaron preso. Y capaz que eso es lo que me salvó de ir a Buenos Aires, porque me llevaron a declarar al juzgado federal. El juez era una persona de acá de Jujuy muy cuestionada, que tenían fincas acá en Caraunco, los Mecenas, el juez Mecena. Y secretario de él era creo que está en actividad todavía, un juez en lo penal, que ahora ya no está en la justicia federal, está en la justicia provincial, González. Él era el secretario. Eso fue. ¿Y cuando lo llevaron preso, sufrió maltratos? Sí, en una sola oportunidad, maltrato psicológico. En una sola oportunidad, la picana, y después eran trompadas, agresiones físicas cuando nos trasladaban, cuando nos bajaban del camión, porque para trasladarnos nos llevaban en un camión verde, un Dodge. Era como un camión de los que transportan carnes ahora, así. Y te digo que vos entrabas, tenías tu compartimento, así. Abrías la puerta, pero vos entrabas de espalda así, y te sentabas y justito entrabas ahí y te cerraban la puerta. Y en ese nos trasladaban. Y cuando bajábamos, cuando accedíamos, ahí eran las trompadas, ¿ves? Las trompadas. Y después que nos llevaron al juzgado federal, ya cambió totalmente el trato. Uno de mis compañeros de detención, que capaz que lo conocían ustedes, compañeros, Otto Jensen, de acá de San Pedro. Bueno, él era ex militar y él se conectó con un abogado que a la postre formó parte del gobierno de facto. Era Conesa Moniz Ruiz. Después era el candidato a gobernador por el Partido Republicano. Bueno, era muy amigo, Otto Jensen era muy amigo del padre de Conesa, que era general retirado, ¿entendés? Y el Conesa Moniz Ruiz llegó a ser fiscal de Estado, capaz que por eso cambió el trato, ¿me entendés? Y él no nos interrogó nunca, es decir, en el trato profesional que tuvo con nosotros, nunca nos preguntó si éramos culpables o éramos inocentes de lo que nos acusaban, en ningún momento. Lo único que nos vio cuando llegamos acá, caímos en la Mendieta, nos preguntó si nos trataban bien, si nos hacía falta algo, y voy a hablar con el jefe, me dice, y no lo vimos más. Después, un día, a la mañana, como estábamos en un tercer piso, en el penal, escucho el nombre de mis compañeros y el nombre mío, que lo gritaban desde abajo. Y entonces el guardia cárcel nos abrió en la celda y nos dijo, prepárense. Y bueno, y ya los otros muchachos, ya pensando lo peor que nos llevaban a otro lado, les preguntaban, le exigían que le digan dónde nos llevaban. Y bueno, no le contestaban, por supuesto, y al camión y al juzgado federal. Y en el juzgado federal nos identificaron y bueno, y lo vimos ahí al abogado de nuevo. ¿Y cuando lo llevaron a declarar? Claro, lo vimos. Preguntaban, claro, ¿qué decían? Te cuento ya. Lo vimos de nuevo al abogado. ¿Y saben lo que nos dijo?
quédate tranquilo, dice, porque ya le hice el alegato de oreja al juez. Así con esas palabras. Ya hice el alegato de oreja al juez. Y bueno, y llegó el padre del abogado, también era abogado nuestro, porque yo formaba parte de del gremio azucarero. Llegó el padre del que fue gobernador de Jujuy, el Guillermo Enope padre. Llegó y nos alcanzó unos sándwiches, y entonces el abogado pidió que nos saquen las esposas, porque estábamos permanentemente esposados atrás. Y la esposa, no sé, Dios quiera que nunca le pongan si no se la han puesto. Vos la tirás y se te ajustan más. Es decir, que no podés estar, tenés que estar quieto con la esposa, aguantándote. Claro, te empiezan a ajustar más. Tienen unos criques hábitos que te empiezan a ajustar más. Y bueno, nos hizo sacar la esposa y nos permitieron que nos sentemos en el sol, todo eso. Bueno, llega el momento en que tengo que pasar a declarar. Y estaba el juez así como está la compañera, atrás de su escritorio, y estaba el secretario acá, con su máquina de escribir, porque no existía computadora en ese tiempo. Su máquina de escribir, y el secretario mete a escribir. Y el juez, bueno, me pregunta, ¿cuántos hermanos tenés? ¿Dónde has estudiado? ¿Has hecho el secundario? ¿En qué colegio? ¿Y tu papá cómo se llama? ¿Querés tomar un café o un mate cocido? Y con bizcocho le pido yo, ¿viste? Y bueno, y le pregunta al secretario si ya iba a terminar. Y le dice, a todo esto ninguna pregunta sobre la cuestión. Es lo que me llamaba la atención, pues yo no me tenía intrigado. Y me dice, le pregunta el juez al secretario si ya le faltaba mucho para terminar. A lo que el secretario le contesta que sí, que ya terminaba. Y bueno, me traen mi mate cocido y ya vuelvo, dice, se pierden por una puerta del despacho. Y viene el secretario, termina lo que estaba escribiendo y pone la copia así, ¿no? Y yo, claro, estaba acá y trataba de leer qué decía porque estaba pata para arriba, ¿me entiendes? No lo podía leer. Y bueno, llega el juez, lee y me lo alcanza. Me dice, es tu declaración. Si estás de acuerdo, la firmás. Bueno, yo la leo y estaba perfecta. Estaba perfecta. Y bueno, firmo. Y ha sido todo tan rápido. Vos sabés que al camión de nuevo, al celular, ya esto eran las 11 de la mañana, 11:15, al penal de nuevo. Y cuando llegamos al penal estaban repartiendo el almuerzo. Estaban sirviendo el almuerzo y, claro, y nos piden los platos para servirnos el almuerzo. Y cuando llega el celador, digamos, del pabellón, y nos dice que preparemos las cosas. Y bueno, nos daban la libertad. Pero ahí esa misma mañana ha sido que hemos dado declaración y libertad. Y sí, lo que me emocionó en ese momento, aparte de la libertad, fue que todos los presos del pabellón han formado un corredor grande y nos aplaudían. ¿Viste? Que nos íbamos con el colchón al hombro a entregar todo abajo y ya nos íbamos en libertad. Y claro, salimos del penal. El penal era grande. Se ubican en Jujuy, donde está el penal ahora, viste que hay una calle al frente. Bueno, todo eso hasta la calle Gorriti era el penal. Toda la plaza del inmigrante, ¿me entendés? Había plantas frutales hacia adelante, todo eso era un jardín grande. Y bueno, y ahí nos estaban esperando los compañeros. Eso es lo que recuerdo. A posteriori, sí, te digo, ha sido muy difícil porque no se podía trabajar, no podíamos trabajar. No podíamos trabajar. Yo, te digo, soy técnico, electromecánico, y me costaba. Hoy entraba a trabajar a un lugar y bien remunerado,
y a las 2 o 3 semanas afuera. Lo que más, te digo, me han llegado a decir ha sido un gerente, me acuerdo, de una empresa americana con la que yo estaba trabajando en Alto Zapla, y me dijo, en alguna oportunidad nos vamos a encontrar fuera de acá y yo voy a poder decirte por qué es, no es por tu desempeño. Así. Y eso me llevó a trabajar en todo el país, casi he trabajado afuera, también en Bolivia. Trabajaba en empresas de montaje industriales, ¿viste? Y en cierta forma era bueno para mi profesión, ¿viste? Porque agarraba buena experiencia. Y así fue. Y para sí. Ahora, ¿qué valor tiene, ¿no? Visibilizar este reclamo por la memoria, por la verdad y la justicia? Claro, más por la memoria. Porque yo me critico yo y critico a todos. Nos falta memoria. No tenemos memoria. No tenemos memoria. No es que seamos rencorosos ni quieramos ser vengativos. No podemos ser verdugos de nuestros verdugos tampoco. ¿Ah? ¿Me entendés? Claro. ¿Ah? Pero no olvidar. No olvidar. Tener memoria. Para que no sea recurrente lo que nos ha pasado. ¿Ah? Que no vuelva a pasar. Claro, que no vuelva a pasar. Tener memoria de quiénes han estado, de quién. Y hoy pretenden algunos volver. ¿Ah? Para ustedes, ¿qué papel jugó, por ejemplo, la empresa Ledesma? Ledesma, yo trabajé en empresa Río Grande, que es diferente a Ledesma. Ledesma sí, ahí por lo que conozco, por las manifestaciones de los otros compañeros, sí, Ledesma apoyaba todo eso, todas las empresas casi apoyaban. O han aprovechado el momento para sacárselo las personas que les creaban conflicto, o que pensaban un poco más que el resto del personal. En mi caso, te digo, nosotros estábamos, no era un área política en la que yo estaba en el sindicato, era la obra social. Yo era el secretario de Obras Sociales en La Mendieta. Y teníamos una serie de beneficios. Bueno, y cuando recién entramos, descubro un convenio que había hecho los directivos del ingenio con la anterior comisión directiva. Consistía en que en ese momento las obras sociales, que claro, era mucho el personal que había en esa época en el ingenio de La Mendieta, porque no estaba mecanizada la cosecha. Eran alrededor de 3.500 socios teníamos nosotros en el sindicato. Bueno, habían modificado la ley de obra social, que era la ley 18610, habían modificado de manera tal que, suponete, vos eras empleado del ingenio y te descontaban a vos el 2,5% para la obra social, de tu sueldo. Te imaginas, de 3.500 tipos, el 2,5% de tu sueldo era, en el monto total era significativo. Es más, se modifica la ley y dice que si vos aportabas el 2,5%, el ingenio tenía que aportar el 5%. En eso consistía la modificación. Claro, bueno, te imaginas, la obra social iba a manejar bastante plata, pero resulta que la comisión directiva esta que había llegado había firmado un convenio con el ingenio que le cedía el 2,5% ese de aumento que había para mejora en la asistencia médica hospitalaria de La Mendieta, del hospital. Cuando por ley provincial el ingenio en ese momento estaba obligado a prestar asistencia médica hospitalaria. Claro, ahí nomás, derogamos el convenio y claro, era un montón, millones de pesos eran en ese momento. Y eso le molestó. Eso le molestó y a partir de ahí empezó la persecución.
la persecución. Ese era el tema. El motivo. Claro, y claro, a ellos les vino de perilla sacándolo a nosotros y ya. Y hoy por hoy el sindicato no tiene obra social. ¿Ah? Claro. Nosotros en ese momento teníamos ambulancias, todo, ambulancias con oxígeno, todo teníamos. Bueno, ese ha sido eso es lo que, a lo que recurrían los. No, y te digo, hacían desastre. Había gente que la despedían sin causa o le fabricaban alguna causa. Triste era, triste. ¿Usted qué mensaje, como para cerrar, qué mensaje le da a los jóvenes o por ahí a la sociedad en general que desconoce el tema o que por ahí no le da tanta importancia como se debería a este periodo, digamos, de la historia que ha causado mucho daño a la sociedad? ¿Qué mensaje le da a esa sociedad, a esos jóvenes? A la sociedad y a los referentes políticos en particular, el mensaje que les puedo dar es que tengan memoria, que den ejemplo de austeridad, y a la juventud que se informe, que estudie más, porque es alarmante, te digo, yo lo veo con mi hijo, lo vivo en mi hijo, la poca preparación académica que tienen con que salen de los colegios. ¿Me entendés? No sé a qué atribuirlo, te digo. No sé si son los profesores, todo. Yo siempre por ahí cuando hablo de educación digo, yo estudié acá en la escuela técnica hasta tercer año, porque no había ciclo superior en ese tiempo. Era la escuela vieja que estaba frente a la escuela, el Banco Nación. Ahí en la esquina esa estaba la escuela técnica. Yo estudié hasta tercer año. Pero yo digo que, no sé, pienso que a lo mejor que me disculpen si me equivoco o alguno de ustedes es profesor, yo pienso que son los profesores. Antes, te digo, no había profesores casi. Antes tu profesor de anatomía era un médico o una médica. Tu profesor de química o física era un bioquímico. Tu profesor de matemática era un ingeniero. ¿Ah? ¿Y sabe qué hacía? Yo tenía un profesor de matemática acá en la técnica que era un ídolo para mí. Era jefe de GA del Estado acá. Y sin embargo nos hacía ir los días sábados para enseñarnos matemáticas. Nos hacía ir los días sábados a la escuela. Vos te sacabas un 4 con el tipo, ese era. Toca, claro, sí, así era. Y claro, vos agarrabas al profesor suponete, de mecánica técnica, que es una materia que teníamos acá en la escuela técnica, y le preguntaba, al profesor de termodinámica le preguntaba sobre el vapor, sobre los tipos de vapores que generan las calderas, y tú te lo contestaba y te decía en qué lo aplicaba, o cómo podía, o qué ecuación iba a usar para calcular esto o aquello. Cosa que aquí capaz que vos le preguntás a tu profesor de matemática y te va a mirar medio fulero y ¿ah? Se enojan. Así es, ¿no? ¿Ve? Claro. Se enojan, se molestan. ¿Por qué? Porque yo le llamo a eso, tienen fiaca mental. ¿Ah? Y claro, nosotros éramos un grupo suponete ya en Jujuy, estaban los chicos que venían de Ledesma. ¿Me entendés? Venían de Zapla, de Palpalá, que estaba trabajando a full en ese tiempo, y los padres de ellos trabajaban en las industrias, así que sabían bien el tema, ¿me entendés? E inclusive ellos le preguntaban al profesor, era como si le estuvieran tomando examen al profesor, claro. Así eran. Entonces su mensaje para la juventud es que claro, memoria. Claro, que memoria y que se preparen. ¿Ah? Porque viste que todo constantemente está evolucionando, ¿viste? Claro. ¿Ah? Evolucionando y